La industria farmacéutica se hace fuerte en León, con cerca de una decena de proyectos empresariales y más de 1000 puestos de trabajo de altísima cualificación. Una de las últimas incorporaciones ha sido Maxcience, una compañía especializada en la producción de anticuerpos que ha levantado en esta provincia una de las plantas de biotecnología más punteras de Europa. Entonces se inserta la información genética en un organismo vivo, in vitro, no en animales, sino en células cultivadas in vitro, para que ésta exprese o sintetice la molécula de interés. Y nosotros industrializamos ese proceso y obtenemos el medicamento de interés. Está aprobado e indicado tanto para tratamiento de cáncer de mama como algunos tipos de cáncer de pulmón. ¿Cómo se obtienen estas células, que al final es vuestra materia prima fundamental, ¿no? La original es una célula, en este caso se usan células de ovario de hámster chino. Agropal es un buen ejemplo del cooperativismo que funciona, del que permite al sector primario completar todo el proceso de transformación de sus materias primas y de comercialización de sus productos. Es la cooperativa quesera más grande de España y hemos visitado su moderna fábrica en Baltanás, en la provincia de Palencia, en la que trabajan cerca de 100 personas. Recogemos todos los días leche de nuestros socios, aproximadamente de unas 300 explotaciones de la zona de Castilla y León, cerca de nuestra fábrica, y se transforman diariamente en queso. Los quesos de leche pasteurizada se pueden consumir inmediatamente, el tierno o el fresco se consume al día siguiente, y los quesos de leche cruda, por una cuestión de sanidad, hay que esperar 60 días mínimo a que se puedan consumir. Todo el vapor que utilizamos en los procesos productivos de esta planta está generado a través de una caldera de pellets, una caldera de biomasa. Y los pellets son elaborados con la paja que generan en el campo nuestros propios socios agricultores. Quesos Cerrato, que es donde estamos hoy, es una cooperativa que se fundó hace 50 años, 51 años ahora mismo, o sea, no somos nuevos en el mercado. Nuestros coches están cambiando. Se abastecen, se conducen y se comportan en carretera de forma diferente y también se averían de forma diferente. Analizar esa evolución de los vehículos es a lo que se dedican en CESBIMAP, un centro de investigación vial de referencia internacional en el que tienen la suerte de formarse algunos de los futuros profesionales de este sector. El más importante y el que veremos luego es el crash test. Es un ensayo, un impacto a baja velocidad, a 15 km por hora, donde colisionamos los vehículos contra una barrera fija. Es un ensayo estándar que nos permite homologar y comparar el comportamiento de todos los vehículos. Ese es el principal indicador donde vamos a ver cómo se comporta el vehículo. Hicimos un proyecto que ya empezamos hace 15 años de Te Ayudamos FP, además que directamente cuando comenzó la familia profesional que ahora es transporte y mantenimiento de vehículos, colaboramos con el Ministerio y los profesores venían a formarse aquí de muchos sitios porque estaba recién empezado, solo había electromecánica y de carrocería y pintura era nuevo y ¿dónde me formo? Pues venían aquí continuamente. Por desgracia en los centros no podemos estar a la altura de la tecnología que se encuentran ellos luego cuando se incorporan al mundo laboral. Entonces es importante que en la medida de las posibilidades que tenemos, pues intentemos llevarles a sitios como este, donde puedan por lo menos verlo, tocarlo incluso y tener un contacto un poco más real con estas tecnologías. Comienza Hecho en Castilla y León. Es uno de los últimos proyectos empresariales que se ha unido a un creciente sector farmacéutico aquí en la provincia de León. Un campo de trabajo que retiene a profesionales de altísima cualificación para, en este caso, en el caso de Mapscience, desarrollar medicamentos para tratar algunas de las enfermedades oncológicas más comunes. Hola Francisco. Muy buenas. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo podemos explicar qué son los medicamentos biotecnológicos? Bien, los medicamentos biotecnológicos son especialidades medicinales que por su complejidad y características moleculares no se pueden obtener por síntesis química, ¿sí? Como sería cualquier medicamento tradicional de la industria farmacéutica. Por esta complejidad es que tenemos que echar mano a recursos de ingeniería genética, ¿sí? Que ya hace más de 30 años que se conocen,
Entonces se inserta la información genética en un organismo vivo, in vitro, si no en animales, sino en células cultivadas in vitro, para que ésta exprese o sintetice la molécula de interés. Y nosotros industrializamos ese proceso y obtenemos el medicamento de interés. Entonces, eso es un medicamento biotecnológico. De naturaleza biológica, no deja de ser una especialidad medicinal. O sea, nosotros estamos en la industria farmacéutica. Dentro de la industria farmacéutica estamos en un nicho que son los productos biológicos, y dentro de los biológicos, ¿sí?, que podrían ser extraídos de fuentes naturales o animales, nosotros estamos en los procesos y productos biotecnológicos que se fabrican y se sintetizan utilizando ingeniería genética. Y hay otro concepto que tenemos que explicar también, que es el de medicamentos biosimilares, porque los vuestros son biotecnológicos y biosimilares. Exactamente. El concepto de biosimilar no habla de la naturaleza de ese medicamento, ¿sí?, sino que habla de su proceso de desarrollo y registro, ¿sí? Todos los medicamentos que están hoy en las farmacias o en los hospitales pasan por un proceso de registro, es decir, donde las autoridades sanitarias locales de cada región evalúan cómo se desarrolló, cómo se fabrica y cómo se analiza ese medicamento, ¿sí? Entonces, un biosimilar tiene la particularidad de que son productos biotecnológicos, ¿sí?, que tienen una característica, que ya existe ese principio activo, esa molécula ya existe en el mercado, es decir, que hay un producto de referencia y uno desarrolla una especialidad medicinal que tenga el mismo principio activo, el mismo mecanismo de acción, la misma forma farmacéutica, el mismo perfil de seguridad y la misma eficacia clínica. Claro, no sé si es muy correcto utilizar el término para que todo el mundo lo asocie a los medicamentos genéricos. A ver, técnicamente no es correcto, pero es cierto que es mucho más fácil de comprender, ¿sí? Los biosimilares serían el equivalente a los genéricos de los productos farmacéuticos tradicionales. En los productos biológicos no se les llama genéricos, se les llama biosimilares. En vuestro caso, se suministran en hospitales para tratar ¿qué tipo de enfermedades? Distintos tipos de linfoma, para enfermedades autoinmunes como puede ser la artritis reumatoidea, o también de otros tipos de tratamientos oncológicos como puede ser cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de recto. Es importante contar el crucial papel que juegan este tipo de medicamentos biosimilares, ¿no?, que de alguna manera facilitan, bueno, pues un mayor acceso, ¿no?, de los sistemas sanitarios a este tipo de medicamentos. Sí, estos medicamentos típicamente en todos los sistemas de salud están encuadrados o enfocados en lo que son medicamentos de alto costo, ¿sí?, donde se financian a partir de partidas presupuestarias específicas, y en ese sentido la aparición de los biosimilares hace que baje enormemente la carga financiera de los sistemas de salud. Claro, porque los originales, por así explicarlo, pues solo los fabrica un determinado laboratorio, ¿no? Exactamente. Entonces, la razón por la cual bajan enormemente los precios es porque al aparecer un competidor, naturalmente los precios tienden a bajar. Sumado a eso, no solo es que bajan los precios, sino lo que se ha observado ya en los últimos años es que también aumenta enormemente la población que tiene acceso. Antes de entrar en fábrica hay que vestirse así y hay que hacer más cosas, ¿no? Exactamente, sí. Una característica que tiene el proceso de fabricación es que como es un medicamento de uso parenteral, es decir, que se inyecta directamente en las venas del paciente, todo el proceso de fabricación tiene que estar muy bien controlado desde el punto de vista microbiológico, ¿sí?, que no aparezca ninguna contaminación. Entonces, por eso es que nos vestimos de esta manera, ¿sí? Trabajamos en lo que se conoce como salas limpias o zonas clasificadas desde el punto de vista farmacéutico, donde se controla no solo el aire, ¿sí?, la cantidad de partículas que hay, sino cómo se limpian las superficies, suelos, paredes, techos periódicamente. Y de la misma manera, todos los materiales que se utilizan en el proceso de fabricación tienen que ser previamente esterilizados, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo aquí es una de las salas donde todo lo que sean conexiones, mangueras o filtros son previamente ensambladas por un equipo de operarios y pasan por un autoclave, que es un horno que cocina a 121 grados con saturado en vapor para esterilizar y asegurarse de matar cualquier microorganismo que pueda haber en esos materiales. Y esto tras cada fabricación. Exactamente, sí.
Podemos decir que aquí comienza el proceso de fabricación, ¿no? Básicamente lo que tenemos en esta estufa son células, ¿sí?, que están comenzando a crecer, a duplicarse. Entonces un proceso de fabricación comienza con una pequeña muestra de esas células que tienen insertados los genes que nosotros queremos expresar, sintetizar, ¿sí?, que las tenemos congeladas en nitrógeno líquido. Cuando comienza un lote de fabricación, estas se descongelan y se despiertan y se cultivan en estos matraces dándole todos los nutrientes, ¿sí?, y condiciones óptimas para que puedan crecer, básicamente duplicarse. Entonces, como son células de mamífero, necesitan unas condiciones muy similares a las nuestras, ¿sí? Crecen a 37 grados, crecen en una atmósfera de dióxido de carbono, necesitan oxigenación. ¿Cómo se obtienen estas células? Que al final es vuestra materia prima fundamental, ¿no? Si equiparamos vuestro proceso de producción con el proceso de cualquier otro tipo de industria. Exactamente. La original es una célula, en este caso se usan células de ovario de hámster chino, que se conoce hace muchísimos años, está muy bien caracterizada, se conoce su genoma e industrialmente ya se tiene muy bien identificada. Muchísimos de los medicamentos biotecnológicos se producen en esta línea celular. ¿Sí? Claro, o sea que con estas células podríamos conseguir, en este caso, y con estos genes, estos medicamentos u otros, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos bancos celulares específicos para cada medicamento, ¿sí? Son todos hechos con la misma línea celular a la cual se le inserta el gen de interés que uno quiere expresar. ¿En qué momento trasladamos, bueno, pues el líquido que acabamos de ver en los matraces a estos depósitos? Bien, el objetivo, nosotros comenzamos desde un vial muy pequeño, un tubo con 1 mililitro con células, y en estas 3 semanas dentro del matraz fuimos expandiendo, ¿sí? Fuimos haciendo crecer esas células hasta obtener un volumen mayor. Una vez que ya no caben en ese matraz, se traen a bioreactores, ¿sí?, que son tanques en la cual le doy las mismas condiciones que tenían en ese matraz, solo que a un volumen de 200 litros, como podemos ver ahí por detrás, o de 2000 litros en este caso. La etapa final es en estos bioreactores donde efectivamente las células empiezan a leer esa información genética que le insertamos en su genoma y a expresar, en este caso, el anticuerpo. Luego comienza toda una fase de purificación en la cual extraemos ese anticuerpo y removemos los demás componentes, desde agua, caldo y las mismas células. Al final de un reactor como este, ¿qué cantidad de producto final, de dosis para paciente podemos obtener? Seguro. Lo que nosotros obtenemos aquí lo medimos en gramos o kilogramos de principio activo, ¿sí?, de anticuerpo. Entonces, esto ya depende muchísimo de la dosis final, ¿sí? Nuestros medicamentos terminan dosificados en viales o jeringas, puede ser o de 100 miligramos o de 400 miligramos, ya como forma farmacéutica final. Entonces, un aproximado, para que nos demos una idea, de un bioreactor salen entre 5.000 y 15.000 dosis, ¿sí?, dependiendo de esa forma farmacéutica final. ¿Se suministra de forma conjunta a otros fármacos? Sí, típicamente este tipo de productos van dentro de un cóctel o un combo típicamente de quimioterapia. Sois uno de los pocos fabricantes de este tipo de productos actualmente en España. La única planta que hace exclusivamente desarrollo, fabricación y comercialización de productos biosimilares, ¿sí?, con esta característica y sobre todo con esta tecnología, ¿sí?, porque una de las características que tiene esta planta es que toda esta tecnología que vemos aquí es de un solo uso, ¿sí? Esto nos permite minimizar prácticamente a cero la posibilidad de que haya contaminaciones cruzadas en el proceso de fabricación. ¿Y cómo conseguís que sea de un único uso? Bien. Porque me imagino que no os deshagáis de los reactores cada vez que fabricáis. Parcialmente, porque la realidad es que si bien uno ve el tanque de acero inoxidable, lo que hay dentro es una bolsa, un contenedor descartable, ¿sí?, plástico, el cual tiene todos los componentes necesarios para funcionar como un bioreactor. Si tiene un agitador, tiene sensores de pH, de oxígeno, dióxido disuelto, que es todo un contenedor desechable que ya viene preirradiado y esterilizado. Entonces se utiliza una única vez, termina ese lote de fabricación
y se descarta. Y además de a los hospitales de España, ¿desde aquí se envía producto a otros países también? Sí, definitivamente. En este momento estamos vendiendo nuestro producto en más de 21 países, ¿sí? Y está en proceso de registro en otros 35 países. Al final, esto es en lo único en lo que os parecéis a cualquier otro tipo de industria. Exactamente, sí. En el almacén. Para mantener una planta en marcha, tenemos un almacén, tenemos más de 45 proveedores y como toda industria farmacéutica, el material se recibe, se inspecciona, se analiza, se libera para su utilización y entra a la planta de fabricación. El producto final que hemos dicho que se envasa en otras instalaciones no se almacena. No, efectivamente se almacena aquí el principio activo formulado. Entonces el principio, así como sale de la planta de fabricación, entra a nuestras cámaras frías, se almacena y se transporta a menos 20 grados. Entonces se almacena en nuestras cámaras y cuando tenemos que fabricar un lote de producto terminado se envía a esta otra planta donde se descongela, se dosifica y ahí sí ya sale al centro de salud o al hospital. ¿Cuántas personas trabajan aquí, Francisco? Trabajan 185 personas en este momento. Estamos viendo gente muy joven y me imagino, bueno, pues que de un grado de especialización profesional muy elevado. Sí, efectivamente. Tenemos un promedio de edad de 32 años. También otra particularidad es que aproximadamente el 60-65% son con titulaciones universitarias. Y otra característica es que tenemos gente en este momento de 10 nacionalidades distintas. Me imagino que bueno, pues, también un grueso proceda del mismo León, donde hay mucha tradición en este sector, ¿no? Efectivamente, sí. Una de las razones por las cuales decidimos radicarnos aquí en León es que históricamente hay mucha cultura de industria farmacéutica y veterinaria, es decir, que es un muy buen semillero. Y por suerte tenemos la fortuna de tener la Universidad de León, en la cual tiene la carrera de biotecnología, y en ese sentido nos ha facilitado mucho traer mucha gente joven con muy buen perfil profesional y de educación que se han podido insertar fácilmente aquí a trabajar con nosotros. Estamos en el Cerrato, una comarca que se extiende por las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid y que da nombre a uno de los productos más emblemáticos de esta tierra, el queso. Lo fabrica Agropal, una de las más grandes cooperativas de España en estas instalaciones de Baltanas, que a su vez es una de las grandes fábricas queseras de Castilla y León. Hola, Nerea. Buenos días. Buenos días. ¿Qué cantidad de leche recogéis en estas instalaciones? Pues actualmente estamos recogiendo 63 millones de litros de leche. ¿Cada año? Cada año. Pero aquí llega leche todos los días. Todos los días, recogemos todos los días leche de nuestros socios, aproximadamente de unas 300 explotaciones de la zona de Castilla y León, cerca de nuestra fábrica, y se transforman diariamente en queso. Pasa muy poco tiempo en camino, Eso ¿no? es, Que esto eso es importante. Eso es, la leche se procesa todos los días y se recoge todos los días en las explotaciones. Y llega leche de vaca, de oveja y de cabra. Y de cabra, eso es, aproximadamente un 60% de vaca, un 30% de oveja y un 10% de leche de cabra. También es importante, bueno, pues la labor de los técnicos como tú, que os encargáis, bueno, pues de certificar que en granja pues se hacen también las cosas bien para que llegue la mejor leche, ¿no? Eso ¿De es. qué manera? Vamos a las granjas y pasamos auditorías de bienestar animal, de salud de los animales y sobre todo, muy importante, la alimentación que les damos a los animales. Nosotros al final somos lo que comemos y las vacas y las ovejas y las cabras exactamente igual. Si nosotros conseguimos alimentar a los animales con productos sanos, con productos que obtenemos de nuestros socios, que llevan nuestros controles y nuestras garantías, conseguimos un producto con unas características óptimas. O sea que de alguna manera podéis modificar la calidad de la leche para mejorarla en este caso. Eso es, ese es uno de nuestros propósitos. Por ejemplo, nosotros mediante la alimentación somos capaces de mejorar el perfil de omega 3 en la leche. Ese omega 3 es sano, es para la salud cardiovascular, es muy bueno y se traslada esas propiedades a los quesos que elaboramos con esa leche. Hola, Antonio. Hola, María. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo primero que hacemos con la leche una vez recepcionada? El primer control que nosotros realizamos, controlamos control de inhibidores, pH, acidez,
y un control físico-químico de la grasa, la proteína y ausencia de mezclas. Y dependiendo de estos resultados en los análisis, ¿elaboramos un tipo de queso u otro o simplemente sirven para aceptar o no la leche? Nosotros en el análisis que hacemos hay un control de rechazo, que es el pH y la acidez y los inhibidores, eso tiene que ser correcto. De acuerdo a eso lo descargamos y luego existen controles de calidad, de grasa y de proteína. Y luego sobre esos controles de calidad de grasa y proteína nosotros ya procedemos a la descarga de la leche y a hacer la mezcla correspondiente. Nosotros aquí hacemos quesos de leche pasteurizada o de leche cruda. La diferencia es la leche pasteurizada ha pasado por el pasteurizador y sufre un tratamiento térmico con temperatura. Hemos visto la sala. Eso. Y la leche cruda no pasa por el pasteurizador y no sufre ese incremento de temperatura. Con lo cual luego hay que curarlo más, ¿no? Eso es. Los quesos de leche pasteurizada se pueden consumir inmediatamente, el tierno o el fresco se consume al día siguiente, y los quesos de leche cruda, por una cuestión de sanidad, hay que esperar 60 días mínimo a que se puedan consumir. Y luego el cuajo. Lo que realmente cuaja es la quimosina. Se puede obtener o del cuajo de los animales, de los lechazos en las primeras edades cuando están consumiendo la leche de las ovejas, o bien por otros métodos de sintéticos que son quimosina de fermentación. Antonio, hemos visto en las cubas cómo se estaba deshaciendo la cuajada. ¿Qué es lo que llega a los moldes? En la llenadora nos quedamos con los granos de cuajada y el suero lo recogemos y luego se envía a una torre de suero para producir alimentación animal. Esa cuajada entra en los moldes microperforados y entra en las prensas. Aquí se están prensando, ¿no? Sí, y en prensas está entre 1 hora y media, 2 horas, hasta que el pH es el óptimo para poderle enviar al saladero. O sea, de alguna manera podemos explicar que la producción de queso es quedarnos con esa parte sólida de la leche, ¿no? Al final el queso es grasa, proteína y humedad. La parte que se nos va, que son proteínas solubles, esas proteínas solubles también las recuperamos en el suero o en otro producto. Antonio, todos los quesos pasan por este baño. Eso es, esto es el saladero. El saladero es agua, sal y frío. Y aquí están los quesos grandes, los de 3 kilos, 24 horas. Y el proceso es continuo. Están los quesos que entran de la fabricación de hoy y estaremos sacando dentro de unos minutos los quesos que salen de la fabricación de ayer. Y esto es fundamental pues para que adquieran pues un buen sabor final, ¿no? Eso es, la sal lo que le da es sabor al queso y la sal, aparte de darle sabor al queso, le da consistencia, que el queso sea más duro y que aguante más el frío que luego va a tener en las cámaras. Todos los quesos, hemos dicho, entonces pasan por aquí. Los quesos frescos, los nuestros, no pasan por el saladero, se añade la sal directamente en la masa del queso. Después del salado, directamente a estas cámaras, Antonio. Después del salado, el queso ha sido salado y pasa a una cámara de escurrido y a las cámaras que llamamos de secaderos. En estas cámaras de secadero está entre 20 y 30 días y cada 2 días el queso se está volteando para que cuando llega a las cámaras de maduración el queso esté seco y vaya madurando perfectamente. Claro, o sea que las condiciones que hay en esta cámara son diferentes a las condiciones en las que va a estar después el queso, ¿no? Eso es. Nosotros aquí queremos que el queso se seque, entonces jugamos con la temperatura, humedad y velocidad del aire. En esta la temperatura es un poquitín más alta, la humedad un poquitín más baja y la velocidad más alta para ir secando el queso. Y una vez que el queso está seco y ya lo tenemos seco en toda la superficie, lo llevamos a cámaras de maduración donde ahí el queso va madurando hasta ponerle a la venta. Claro, y luego por ejemplo allí la temperatura ya baja. La temperatura baja, la humedad sube para que no se seque en cantidad y la velocidad del aire es más floja. ¿Y allí ya cuánto tiempo puede estar? ¿Se puede madurar más o menos, no? Pues depende de la curación del queso. Nosotros sacamos quesos semicurados con un mínimo de legislación de 35 días o podemos tener quesos de hasta 1 año y medio, que son nuestros quesos añejos. ¿Saben cuáles son las variedades de queso más consumidas o en qué otras partes del mundo se come también este producto?
En unos momentos respondemos estas preguntas y analizaremos también cómo la tecnología está cambiando nuestros coches y la formación de los profesionales que se encargan de repararlos.